La Babilonia y su destrucción. Que todas las cosas que son predichas en el Apocalipsis hoy en día se han cumplido, y que el juicio final ya ha sido efectuado, puede verse en el artículo precedente, donde es también mostrado cómo el juicio fue efectuado sobre los maometanos y los gentiles. Ahora sigue una relación sobre la manera como fue efectuado sobre los papistas, quienes son significados por Babilonia, lo que es tratado en muchas partes del Apocalipsis, y su destrucción especialmente en el capítulo 18, donde es así de descrita. Un ángel clamó vehementemente con gran voz. Babilonia ha caído, y se ha convertido en habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de toda ave inmunda y odiosa. Apocalipsis 5, 2. Pero antes de que se diga cómo fue efectuada esa destrucción, estableceré como premisas. ¿Qué se entiende por Babilonia y cuál es su cualidad? La cualidad de aquellos en la otra vida que son de Babilonia. ¿Dónde han estado hasta aquí sus habitaciones? ¿Por qué fueron tolerados allá hasta el día del juicio final? ¿Cómo fueron destruidos, y sus habitaciones hechas un desierto? Aquellos de entre estos que estaban en la afección de la verdad desde el bien fueron preservados. El estado de aquellos, a partir de ahora, quienes desde allá vienen de la tierra. ¿Qué se entiende por Babilonia y cuál es su cualidad? Por Babilonia se entienden todos aquellos quienes desean tener el dominio por la religión. Tener el dominio por la religión, es tener el dominio sobre las almas de los hombres, y así sobre su propia vida espiritual, y usar como los medios para ello las cosas divinas, que están en su religión. Todos aquellos que tienen el dominio por un fin, y la religión por los medios, son en general Babilonia. Son llamados Babilonia porque tal dominio comenzó en los tiempos antiguos, pero fue destruido en su comienzo. Su comienzo es descrito por la ciudad y la torre, la cúspide de la cual iba a estar en el cielo, y su destrucción, por la confusión de las lenguas, de donde su nombre Babel fue derivado, Génesis 11, 1, 9. Lo que significan los pormenores allí relatados en el sentido interno o espiritual de la palabra, puede verse explicado en los arcanos celestiales. Además, que este dominio comenzó y fue instituido en Babel, aparece en Daniel, donde es dicho de Nabucodonosor, que él erigió una imagen que todos debían adorar. Y es también significado por Belsazar y sus nobles bebiendo de los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén, y al mismo tiempo adorando a los dioses de oro, plata, cobre, e hierro, de ahí que fue escrito en la pared. Él ha numerado, él ha pesado, él ha dividido, y en la misma noche el propio rey fue asesinado. Los vasos de oro y plata del templo de Jerusalén, significan los bienes y verdades de la Iglesia, beber de ellos y al mismo tiempo adorar a los dioses de oro, plata, cobre e hierro, significa profanación, y la escritura en la pared y la muerte del rey significan la visitación, y la destrucción denunciada en contra de aquellos que hacen uso de las de verdades y bienes divinos como medios. ¿Cuál es la cualidad de quienes son llamados Babilonia? Es también descrita a veces en los profetas, así como en Isaías. Proferirás esta parábola respecto del rey de Babilonia. Jehová ha quebrado el báculo del malvado, el cetro de aquellos que tienen dominio. Tú, Lucifer, has caído del cielo, tú eres cortado hasta la tierra, tú has dicho en tu mente, ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y estoy sentado sobre la montaña de la asamblea, en los lados del norte, me volveré semejante al Altísimo. No obstante, serás echado abajo al infierno, a los lados del hoyo. Yo cortaré el nombre y residuo de Babilonia, y haré que se convierta en una posesión hereditaria del Abetoro. Y otra vez se dice en este mismo. El león dijo, Babilonia ha caído, y todas las imágenes grabadas de su Dios son echadas abajo, 21, 9. Véase también, 47 y 48, 14, 20, y Jeremías 50, 1, 3. Por estos pasajes está ahora evidente lo que es Babilonia. Debería saberse que la Iglesia se convierte en Babilonia, cuando la caridad y la fe cesan, y el amor de sí mismo comienza a dominar en su lugar, pues este amor, en la medida en que es desenfrenado, se apresura, teniendo la intención de no dominar meramente sobre todos aquellos, cuantos sean, a los que puede supeditar a sí mismo en la tierra, sino incluso sobre el cielo. Ni se detiene allí, sino que sube al trono mismo de Dios, y se transfiere a sí mismo su poder divino. ¿Qué hizo esto? Aún antes de la venida del Señor, aparece desde los pasajes de la palabra aducidos arriba. Pero aquella Babilonia fue destruida por el Señor cuando Él estaba en el mundo,
tanto por haberse vuelto totalmente idólatra, como por el juicio final sobre ellos en el mundo espiritual. Esto es significado por los dichos proféticos, de que Lucifer, quien allí es Babilonia, fue arrojado al infierno, y de que Babilonia ha caído, y además por la escritura en la pared y la muerte de Belsazar, y también por la piedra, tallada desde la roca que destruyó la estatua, con la cual soñó Nabucodonosor. Pero la Babilonia de la que se trata en el Apocalipsis, es la Babilonia de nuestros días, que surgió tras la venida del Señor, y existe entre los papistas. Esta Babilonia es más perniciosa y más detestable que aquella que existió antes de la venida del Señor, porque profana las verdades y bienes interiores de la Iglesia, que el Señor le reveló al mundo, cuando Él se reveló a sí mismo. Cuán perniciosa y cuán interiormente detestable es, puede aparecer del siguiente resumen. Reconocen y adoran al Señor, pero sin ningún poder para salvar. Separan enteramente a lo divino suyo de lo humano suyo. Y se transfieren a sí mismos su poder divino, que pertenece a lo humano suyo. De los arcanos celestiales. La atribución por la Iglesia, de dos naturalezas distintas al Señor, y así la separación de lo divino suyo de lo suyo humano, fue efectuado en un concilio, por causa del Papa, para que el Papa fuera reconocido como el vicario del Señor, esto, descubierto desde el cielo en los arcanos celestiales. Pues ellos perdonan pecados. Envían al cielo, lanzan al infierno, salvan a quien ellos quieren. Venden la salvación. Así se arrogan para sí lo que pertenece exclusivamente al poder divino. Y por cuanto que ejercen este poder, se sigue que hacen dioses de sí mismos, cada uno según su propio lugar, por la transferencia desde el más encumbrado de ellos, a quien llaman vicario de Cristo, hasta el más bajo. Así se consideran a sí mismos como el Señor. Y le adoran, no por su propia causa, sino por la de ellos. No solamente adulteran y falsifican la palabra, sino que incluso se la quitan al pueblo, para que no entre en la más mínima luz de la verdad. Y no satisfechos con esto, además la aniquilan, reconociendo a lo divino en los decretos de Roma, por encima de lo divino en la palabra. De modo que excluyen a todos de la vía hacia el cielo, pues el reconocimiento del Señor, la fe en Él, y el amor a Él, es la vía al cielo, y la palabra es lo que enseña esta vía. ¿De dónde es, que, sin el Señor, por medio de la palabra, no hay salvación? Se esfuerzan con toda diligencia para extinguir la luz del cielo, que es desde la divina verdad, a fin de que la ignorancia pueda existir en lugar de aquella, y mientras más densa la ignorancia, más aceptable es para ellos. Extinguen la luz del cielo, prohibiendo la lectura de la palabra, y de libros que contienen doctrinas sacadas de la palabra, instituyendo el culto por misas en un lenguaje no entendido por los simples, y en las cuales no hay divina verdad. Y, además, llenan a su pueblo de falsedades, las cuales son las tinieblas mismas, y que remueven y disipan la luz. Asimismo, persuaden al pueblo común, para que tenga la vida en la fe de sus sacerdotes, y así en la fe de otro y no en la de ellos mismos. También ponen todo culto en lo santo externo, sin lo interno, vaciando a lo interno, porque está sin los conocimientos del bien y la verdad. Con todo, el culto divino es externo, solamente cuanto más interno es, puesto que lo externo proviene de lo interno. Además de esto, introducen idolatrías de clases diversas. Hacen y multiplican santos. Ven y toleran la adoración de estos santos, e incluso las oraciones ofrecidas a ellos casi como a dioses. Entronizan a sus ídolos por todas partes. Se jactan de la gran abundancia de milagros hechos por ellos. Los erigen como patrones por sobre las ciudades, templos, y monasterios. A sus huesos sacados de sus tumbas los consideran santos, los cuales son más que viles, así vuelven las mentes de todos del culto de Dios, al culto de los hombres. Además, usan de precaución muy artera para que ninguno salga de esa espesa tiniebla a la luz, y del culto idólatra al culto divino. Pues multiplican los monasterios, desde los cuales envían a espías y guardas en todas las direcciones. Extorsionan las confesiones del corazón, que son también confesiones de los pensamientos y las intenciones, y si alguno no confiesa, lo amenazan con fuego infernal y tormentos en el purgatorio. Y a aquellos que se atreven a hablar en contra del trono papal, y su dominio, los encierran en una horrible prisión, que es llamada Inquisición. Todas estas cosas las hacen con el solo fin de poseer el mando del mundo y sus tesoros, y poder vivir en la lujuria y ser los más grandes, mientras que los demás son esclavos. Pero una dominación como esta, no es la del cielo sobre el infierno,
sino la del infierno sobre el cielo, pues cuanto más el amor del dominio está con el hombre, especialmente con el hombre de la Iglesia, tanto más el infierno reina. Que este amor reina en el infierno y hace al infierno, puede verse en la obra El cielo y el infierno. Por este resumen puede aparecer que allí no está la Iglesia, sino Babilonia. Pues la Iglesia está donde el Señor mismo es adorado, y donde la palabra es leída. La cualidad de aquellos en la otra vida que son de Babilonia. Esta puede aparecer solamente ante uno a quien le ha sido dado por el Señor el estar junto con aquellos que están en el mundo espiritual. Habiéndoseme sido concedido esto, estoy en aptitud de hablar por propia experiencia, pues los he visto, los he oído, y he hablado con ellos. Todo hombre después de la muerte queda en una vida semejante a su vida en el mundo, esta no puede ser cambiada, salvo solamente en aquello que se refiere a los deleites del amor, que son convertidos en correspondencias, como puede aparecer por 2 artículos en la obra El cielo y el infierno. Es lo mismo con la vida de aquellos sobre los cuales se trata ahora, la cual es totalmente tal como era en el mundo, con esta diferencia, que las cosas ocultas de sus corazones son allí descubiertas, pues están en el espíritu, en el cual residen las cosas interiores de los pensamientos y las intenciones, las cuales habían encubierto en el mundo, y habían recubierto con lo santo externo. Y puesto que estas cosas escondidas fueron entonces puestas al descubierto, fue percibido que más de la mitad de aquellos que habían usurpado el poder de abrir y cerrar el cielo, eran totalmente ateos, pero puesto que el dominio reside en sus mentes así como en el mundo, y está basado en este principio, de que el Señor tenía todo poder, dado a él por el Padre, y que aquel fue transferido a Pedro, y por orden de sucesión a los primados de la Iglesia, por lo mismo la confesión oral respecto del Señor permanece adjuntada a su ateísmo, pero incluso ésta permanece solamente en tanto que disfrutan de algún dominio por medio de ella. Pero el resto de ellos, que no son ateos, están tan vacíos, como para ser enteramente ignorantes de la vida espiritual del hombre, de los medios de salvación, de las divinas verdades que conducen al cielo, y no saben nada en absoluto de la fe y el amor celestial, creyendo que el cielo puede serle concedido a cualquiera por el favor del Papa, sea como sea aquel. Ahora, por cuanto que todos viven en el mundo espiritual semejantemente a como vivieron en el mundo natural, sin ninguna diferencia en tanto que no están ni en el cielo ni en el infierno, como se ha mostrado, y puede verse en la obra El cielo y el infierno, y por cuanto que el mundo espiritual, por lo que se refiere a su apariencia externa, es totalmente como el mundo natural, por lo mismo también viven una semejante vida moral y civil, y sobre todo tienen un culto semejante, pues este está arraigado, y es inherente al hombre en lo más íntimo suyo, y no puede ninguno ser retirado de él después de la muerte, a no ser que esté en los bienes por las verdades, y en las verdades por los bienes. Pero es más difícil todavía retirar de su culto a la nación ahora tratada, que a otras naciones, porque aquella no está en los bienes por las verdades, y aún menos en las verdades por los bienes, pues sus verdades no son desde la palabra, con la excepción de algunas pocas, que también han falsificado aplicándolas al dominio, y por lo tanto no tienen nada más que un bien espurio, pues tales como son las verdades, tal se vuelve el bien. Estas cosas se dicen, a fin de que se sepa, que el culto de esta nación, en el mundo espiritual, es totalmente semejante a su culto en el mundo natural.